Hola gente, familia preciosa, maravillosa, extraordinaria. Qué bueno saber que están ahí dispuestos para participar de este estudio maravilloso que el Señor nos regala en este día. Hoy desde Daniel capítulo 7, un estudio que nos va a llevar bastante concentración, pero que está lleno de gozo, de paz, de tranquilidad, de protección, de ver la mano de Dios dirigiendo a su pueblo y protegiéndolo sobre todo este mundo. El estudio que tendremos hoy, mis apreciados, no podremos analizarlo pues completamente porque nos puede llevar una semana estudiándolo, pero lo vamos a hacer aquí en minutos. Así que mis apreciados, quiero invitarles para que oremos y nos coloquemos en las manos de nuestro Padre Celestial, sin antes decir que puedes venir al canal de reflexiones para hoy, poder abrir, compartir estos mensajes con otras personas, a sus grupos. No te quedes con esta bendición, dalo a otras. Dale un buen like al video, suscríbase si no lo ha hecho, haz un buen comentario que aporte, que ayude a el desarrollo de este mensaje. Pero quiero invitarles entonces que oremos y nos coloquemos en las manos del Señor. Oremos. Padre amoroso, gracias te damos, Señor, porque este es un momento especial para disfrutar de tu amor, de tu bondad. Quiero rogar, Señor, por tu Santo Espíritu, por cada uno de estos tus hijos que hoy día de alguna manera tendrán contacto con este mensaje o en algún momento lo harán, Señor, pero tú estés hablando al corazón de ellos, ilustrando la historia del mundo, pero también la proyección al futuro en tu brazo de amor. Guárdanos y guíanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis apreciados, quiero que vayamos directamente al pasaje y quiero ir al versículo 18 para comenzar entonces la narración de este grande capítulo. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Daniel no solo tuvo oportunidad de reconocer e interpretar sueños de otros, sino que él mismo fue objeto de un sueño que ya traía su debida interpretación desde el capítulo 2. Pues los metales de la estatua, ¿se acuerdan? El sueño de Nabucodonosor, ahora tomaron forma de 4 animales y otros elementos que vamos a ver ahora en el mismo cabeza y corazón de Daniel. Así que siguiendo la misma secuencia del reino, tenemos entonces en el capítulo 7, desde los versículos 4 en adelante, la narración de 4 bestias que se levantan y después 10 reinos y después un cuerno pequeño. Así que miremos algo. Dice el versículo 4, la primera bestia era como un león y tenía alas de gran ala. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas, fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies y a manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. En este momento, Babilonia fue representado por la cabeza de oro allá en la estatua de Nabucodonosor, pero aquí ahora es representada por un león, como lo leímos. Era el primero y el más noble de todo o importante de todos los reinos, con el oro, como el león, animal de la selva. Como estudiamos en Daniel capítulo 2, presentamos que esta nación gobernó desde el año 605 hasta el 539 a.C. Pero el siguiente texto, el versículo 5, dice: vi luego una segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas, y se le dijo: levántate y devora mucha carne. Ahora estamos ante el imperio Medo-Persia, que conquistó a Babilonia, representado por un oso. Lo leímos. Y entonces este ya es menos fino, menos noble que el león. Y este oso ilustra el deterioro progresivo, que es una de las características de la estatua de Nabucodonosor. Oro, plata, bronce, hierro, hierro con barro. Una degradación de la finura. Bueno, aquí también del león pasa ahora al oso. Y se presenta que tiene 3 costillas en su boca. Puede ser una referencia, mis apreciados, a la conquista de Babilonia, a Lidia, de Egipto, que ya habían pasado y fueron castigados y oprimidos por los medos y los persas. Esta nación gobernó desde el año 539 hasta el año 331. Pero entonces viene una tercera imagen de un animal, y es la de Grecia, que fue comparada con un leopardo. Miremos, versículo
6. Después de esto miré y veo otro semejante a un leopardo con 4 alas de ave en su espalda, y en esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Por qué fue comparado en Grecia con un leopardo? Bueno, nada en la historia del mundo puede compararse a la velocidad con que Alejandro el Grande venció a todas las naciones. Con apenas 30.000 hombres, Alejandro atacó a Darío con 600.000 hombres. Como un leopardo ataca a un león o a un oso, Grecia conquistó a Persia. Este leopardo tenía 4 cabezas, dice, que fue la división en la cual después de la muerte de Alejandro se organizó el reino, tomando así Casandro, que dominó a Macedonia y Grecia, Lisímaco dominó a Tracia y Bitinia, Ptolomeo a Egipto y Seleuco a Siria. El imperio de Grecia fue desde el año 331 a.C. hasta el año 168 a.C. Pero se nos relata que viene un cuarto reino, y el cuarto animal era tan diferente de los demás que el profeta no pudo encontrar nada en la naturaleza para realizar su descripción, según el versículo 7. Mire lo que dice. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro y devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias y que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. Así que esta descripción terrible, espantosa, muy fuerte, y que hacía pedazos a otras naciones pisándolas, es una descripción realista del poderío de ese momento de la Roma imperial. Ninguna otra nación, mis apreciados, podría encajar en esta forma profética como el imperio de Roma. Y este gobierno se desarrolló desde el año 168 a.C., vino hasta los comienzos de la nueva era y fue hasta el 476 después de Cristo. Pero además somos informados de que Roma sería dividida en 10 reinos, los cuales son simbolizados por 10 cuernos. Miren lo que dice el versículo 24. Dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y derribará a 3 reyes. Así que las 10 divisiones del imperio romano son identificadas como los germanos, los ostrogodos, los visigodos, los francos, los vándalos, los suevos, los burgundios, los érulos, los anglosajones, los lombardos, y estos tienen su periodo de gobierno o de existencia desde el 476 después de Cristo hasta el 538 después de Cristo. Dado el conocimiento de que los 10 cuernos fueron 10 divisiones del imperio romano, el cuerno pequeño también simboliza un poder que surge de entre esos 10 y que también tiene origen romano. Miren, el versículo 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. De los primeros, este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Pero mire el versículo 21 ahora. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Sigamos leyendo. Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo de los santos de recibir el reino. Y sigue relatando ahí, y el versículo 24 dice, los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y derribará a 3 reyes. Este hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Así que este cuerno que surgió de entre los 10 reinos tendrá también su historia y será hasta cuando Cristo venga. Por eso este periodo, mis hermanos, abarca especialmente del 538 después de Cristo y avanzará y traspasará la historia hasta cuando Cristo venga. Así de que es un poder, hermanos, un poco particular, revestido del sistema político, pero especialmente religioso, para tratar de unir
al mundo. Y no hay otra cosa, mis apreciados, en este mundo que este sistema del papado que hizo su aparición en el territorio de la Roma imperial entre las naciones de la Roma dividida, de los 10 cuernos. Por medio de guerras, diplomacias, el papado que adoptó su credo niceno se empeñó en destruir a 3 de las naciones que le hacían ahí oposición. Los érulos cayeron en el 493 después de Cristo. Los vándalos cayeron en el 533 después de Cristo. Y los ostrogodos cayeron en el 538 después de Cristo. Este poder, hermanos, que inició en las partes del cristianismo religioso, pero este cristianismo se desvió de las enseñanzas del Señor y se dedicó a buscar el poder a través de la política y se convirtió en un poder tremendo que gobernó naciones, reinos y destruyó y levantó y estableció un sistema político religioso hasta el día de hoy. Así que con su cumplimiento en la historia profética de Daniel nos apuntan hacia un futuro y decisivo grandes acontecimientos. La segunda venida de Cristo con el establecimiento de su reino eterno. La descripción dada por el profeta sobre el anciano de días dice que viene hasta el cuerno pequeño y lo somete y lo lleva al fin. Revela la autoridad, la majestad suprema y eterna de Dios al sentarse como juez sobre la tierra y dar inicio a una fase del juicio que acabará poco antes del regreso de nuestro amado Jesucristo a la tierra, restableciendo a su pueblo y trayendo juicio a los poderes de este mundo. Pero mientras tanto, dice que a pesar de tan grande esperanza que tenemos de ese establecimiento de ese reino de Jesucristo, representado en la piedra que vino y golpeó a la estatua, ¿se acuerdan? Bueno, el establecimiento del reino de Cristo. Ante esa esperanza, hermanos, el pequeño e insolente cuerno que comenzó a crecer como todavía traería mucho sufrimiento a los santos del Altísimo mientras llegue ese momento del restablecimiento del reino eterno. Dice que les serían entregados en las manos de este cuerno, de este poder, un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, según el versículo 25. Esto tiene su simbología, esto tiene su análisis. Y considerando que en el mensaje profético del libro de Daniel, esto tiene una comparación que tiempo corresponde a un año. Tiene base bíblica y está varias veces relatado en Daniel. Por ejemplo, en Daniel capítulo 11, versículo 13 está la misma situación. Tenemos aquí entonces que tenemos un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, o sea, 3 tiempos y medio, o sea, 3 años y medio. Ahora, este mismo periodo de tiempo aparece en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, versículo 14 y 13, 5, donde tenemos ahí en la frase expresión 42 meses. Pues si usted multiplica 3 años y medio por 6 le va a dar 42 meses, o sea, 1260 días. Y ese periodo va a parecer mucho, 1260 días, 1260 días, o 42 meses, o tiempos y la mitad de un tiempo. Es el mismo periodo. Solamente que en la profecía, un día profético equivale a un año literal. Lo podemos mirar allá en Números capítulo 14, versículo 34. Quiero invitarles para que lo leamos. Dice: conforme al número de los días de los 40 días que empleasteis en conocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, así conoceréis mi castigo. Esa es una referencia, mis apreciados, de cómo la Biblia trata de días con años. Pero también hay otro pasaje más que nos puede ayudar. Ezequiel, en el libro que estudiamos anteriormente, capítulo 4, versículos 6 al 7. Mire lo que dice: cumplidos estos días te acostarás por segunda vez ahora sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Ya lo había dicho allá en Números capítulo 14. Hacia el asedio de Jerusalén dirigirás su rostro y con tu brazo descubierto profetizarás contra ellos.
Así que en profecía, mis hermanos, cuando se van a interpretar las profecías de tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, de 42 veces, de 1260 días, que es el mismo tiempo, ese debe multiplicar cada día por año. Así que los 1260 días representan, 1260 días proféticos representan en realidad 1260 años en el tiempo. Por eso, a partir de el 538 después de Cristo, inicia el periodo del dominio completo del poder papal, ese poder político religioso que tomó riendas sobre el Estado, sobre la religión, sobre todo. Y a través entonces de sus gobernantes, los papas, avanzaron dominando las naciones de este mundo, hasta que el Papa Pío VI fue arrestado en febrero de 1798 y llevado a Francia. Allí terminó su poder. Un año después él murió, pero del 538 después de Cristo hasta 1798 hubo un periodo de 1260 años, o tiempos y la mitad de un tiempo. El tiempo en que el cuerno pequeño gobernaría, perseguiría al pueblo de Dios, pensaría en cambiar los tiempos y la ley, y todo eso él pretendió hacerlo. Es algo que es bíblico y lo podemos registrar a través del tiempo de la historia. Así que, mis hermanos, ese poder que pensó en cambiar los tiempos y la ley, según Daniel capítulo 7, versículo 25, puede hoy no ser más gobernante sobre los gobiernos terrestres cada uno, pero sí, ciertamente el cambio que efectuó con respecto a las verdades de las Escrituras, ese cambio prosperó. Pues dice que echó por tierra la verdad, según Daniel capítulo 8, lo vamos a ver en el día de mañana. Y pues basta simplemente, mis apreciados, comparar los escritos, sus bases teológicas, especialmente el catecismo, con el contenido de las letras sagradas o la ley de los 10 mandamientos, y verificar lo que el propio papado declara diciendo: el papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre, sino de Dios. Y él actúa en lugar de Dios sobre la tierra, con total poder de unir y de alejar su rebaño. Lucius Ferrari, en la biblioteca de 8 volúmenes, en el artículo Papas, eso es algo que está dentro de la literatura cultural religiosa en Roma. El versículo 18 dice: y aquí terminó el asunto por hoy, mis hermanos. Sé que esto se trata de un mensaje como fuerte y que tal vez involucra todo lo que hasta hoy creías y seguías con sinceridad. O quién sabe si usted hasta ya escuchó hablar de todo esto, pero nunca había dado la debida atención. Si su corazón se quedó perplejo, no se preocupe, pues hasta el mismo Daniel se turbó con tanta información que recibió. Él dice que él quedó estupefacto, dice que asombrado con todo eso del imperio romano, de sus divisiones, del cuerno pequeño que comenzaría en el 538. Él quedó sorprendido por eso. Así que la invitación, mis apreciados del Señor, a usted y a mí hoy es que permitamos que el Espíritu Santo nos siga conduciendo en este estudio y que nuestro corazón esté abierto a sus preciosas verdades. No olvide que el mismo Jesús afirmó que el Espíritu sería enviado para guiarnos a toda la verdad, según San Juan 16:13. Dios es amor, mis apreciados, primero de Juan capítulo 4:8, pero Él también es un Dios justo que pronto vendrá a destruir y consumir hasta el fin al mentiroso, según Génesis capítulo 3, versículo 4, y a todo aquel que se dejó engañar. Hasta aquí en sus manos las verdades absolutas del Señor. La elección, mis apreciados, es de cada uno de nosotros. ¿Seguimos lo que Dios nos muestra a través de su santa palabra o seguimos nuestra propia tradición? Por eso en este día, mis apreciados, mi grande oración es que tú puedas darle la oportunidad a Dios, que es el que controla, el que guía los reinos de este mundo, y que según Daniel capítulo 2 es el que vendrá y golpeará las estructuras de este mundo, de las naciones,
y establecerá su reino. Hermanos, el reino de los cielos no se conquistará con los poderes de este mundo. Hoy día hay naciones poderosas, en tanto en el sistema político, social, económico, religioso, pero eso será destruido porque está basado en solamente pretensiones humanas. Los reinos no están establecidos, hermanos, sobre la palabra del Señor, sobre la ley de Dios. Están establecidos en sus propios pensamientos, conceptos. Antes, cuando alguien abre la Biblia, cuando alguien recibe un mensaje como esto, es burlado, es hasta amenazado, y muchos son descalificados para estar entre la gente o entre un grupo de personas o en un trabajo por sus creencias religiosas. ¿Se dan cuenta que el mundo no está fundamentado en las cosas espirituales? Por eso Dios vendrá a demoler, a destruir y a establecer su reino de justicia y eternidad. Dios quiere que tú seas parte de ese reino. Por eso te invito, mi hermano, para que coloquemos hoy nuestra vida en las manos de Él. Querido y amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque hoy día nos permiten estar aquí para fortalecer nuestra fe, nuestro conocimiento a través del estudio de tu santa palabra. Señor, es exigente, pero tu Santo Espíritu nos llena de paz, de gozo para avanzar. Quédate en el corazón de cada uno de estos tus hijos, guárdalos y guíalos en Cristo Jesús. Amén. Apreciados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Les invito para que mañana nos unamos entonces en la reflexión del capítulo 8 de Daniel. Les desafío para que sigan compartiendo estos mensajes cada día. Disfrutemos de lo que el Señor desea que cada uno de nosotros hagamos, que seamos testimonios a todas las naciones. Recuerden, fe y valor. Arriesgados, atrevidos, valientes en Cristo. Les espero mañana.